¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castellán, con el gusto de siempre, director general de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el doctor Faustino Carrillo Ahumada, es licenciado en Derecho por la UAM, maestro en Derecho Penal por la UPVT, con doctorado en Ciencias Forenses, juez penal de primera instancia, juez especializado en justicia para adolescentes, juez de control y enjuiciamiento penal, socio y presidente y fundador del Centro de Capacitación y Actualización en Estudios de Derecho y Ciencias Penales, CAEDECIPE, de Sinacantepec, desde el año 2010. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, licenciado René Castellano, director y fundador de la revista Lex Informa. Gracias por la invitación y también por las atenciones de la licenciada Alicia Cruz, que está con usted. Hemos tenido muy buena comunicación. Agradezco. Muchísimas gracias. El tema que queremos abordar, todavía sabemos que pues, usted es especialista en la materia. Queremos saber, en el sistema penal ante la pandemia en el Estado de México, ¿cómo está ese nuevo sistema? ¿Qué está pasando, doctor? Bien, mire, recuerdan ustedes que en el año 2020, concretamente en el mes de marzo, básicamente estamos hablando a mediados del mes de marzo, surgió no solamente en el Estado, sino en el país y en el mundo entero, lo que conocimos nosotros como una pandemia por el virus COVID-19. Evidentemente que las autoridades, tanto de carácter constitucional, sanitarias y evidentemente del Ejecutivo del Estado, instrumentaron ciertas medidas, y esas medidas que instrumentaron no fue generar algunas interrupciones dentro de las labores que se realizaban para decretar lo que aquí podremos responder si fue un estado de emergencia o un estado de excepción. La cuestión que provocó precisamente que esto se generara fue que esta pandemia a la que nos enfrentábamos pues era desconocida, y aparte de ser desconocida pues no se sabía ni cómo se iban a dar los tratamientos correspondientes, pero lo que sí se supo y lo que se sabe hasta ahora es que muchas personas han fallecido a consecuencia precisamente de esa pandemia. De tal forma que yo, como integrante del Poder Judicial del Estado de México, las primeras medidas que adoptó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad y de otras entidades federativas, e incluso de la Suprema Corte de Justicia y de los propios tribunales colegiados y unitarios y juzgados de distritos, que fue realizar una suspensión, en este caso de labores. Esa suspensión de labores, ¿qué fue lo que provocó? Aparte de la suspensión de labores, se suspendieron términos, y aparte de suspendirse términos, se suspendieron audiencias, e incluso en algunos órganos jurisdiccionales se suspendieron las actividades de carácter jurisdiccional. Esto sería el breve esbozo, ¿no? Porque aquí, de alguna u otra forma, había que tomar ciertas medidas. Mire, nadie estábamos preparados para lo que ha ocurrido. Nadie estábamos preparados. Y entonces, ¿cómo vamos a operar? Yo recuerdo que en el Estado de México hemos sido afortunados, y así como en otros estados, de que se fue instrumentando poco a poco la justicia electrónica. Vamos a llamarla de esa forma. ¿Por qué se empezó a instrumentar lo que era el expediente electrónico? No solo eso, a los abogados en esta entidad federativa se les empezó a solicitar que pidieran lo que era un registro para obtener una firma electrónica. No sé si lo recuerdan. Afortunadamente digo porque esto da consecuencia a otras cosas que afortunadamente se han ido enfrentando, quizá no como se debiera. ¿Por qué? Porque a todos nos ha ocurrido, nadie estábamos preparados para esto. Incluso aquí en la casa de ustedes, salvo poco, tampoco tenía las medidas adecuadas para el tratamiento, ¿no? Lo que eran cubrebocas, lo que eran estos aerosoles o geles, los tapetes sanitizantes y cuestiones de ese tipo que se nos ha ido informando que tendríamos que utilizarlos pues para protegernos un poco más, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Y ahora, con relación al sistema, concretamente el sistema penal, fíjense nada más, el sistema penal no puede parar. Sabíamos que hechos delictivos se seguían cometiendo. Y entonces, ¿esto qué genera? Pues que las agencias del Ministerio Público tengan que estar laborando, aunque no todo el personal, una parte del personal, y empezar a implementar estrategias, porque si hay detenido, obviamente, si es en flagrancia, entonces tendría que estar abierto el juzgado. Y entonces también dentro del juzgado, de los juzgados, habría que implementar ciertas estrategias. ¿Cuáles eran las estrategias? Pues quizá que acudiera un juez y después a la semana otro,
y por otra parte que también el personal no estuviera expuesto, así como también la gente usuaria. Pero ahora no solo era eso, porque resulta que como abogado yo advierto que el auto de vinculación que le han emitido a mi representado pues realmente no me satisface, entonces yo puedo acudir ya sea a la segunda instancia o en cumplirme para eludir una orden de aprehensión a juicio de amparo. Entonces, también las autoridades federales tuvieron que implementar los mecanismos correspondientes. ¿Para qué? Para ir abriendo espacios, no como se debiera. Yo creo que eso debe entenderse. Por eso abordaba yo hace un momento, ¿estamos en un estado de emergencia o estamos en un estado de excepción? ¿No? ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchas cosas y la verdad, yo creo que todos tienen razón. Aquí yo voy a hablar a título propio, ¿no? A título propio. Porque habrá mucha gente que está inconforme porque los tribunales no están abiertos, porque las audiencias no se llevan a cabo, porque ha habido mucho rezago. Pero habría que preservar un derecho primordial, ¿no? El derecho a la salud. El artículo 1, en su párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como derecho fundamental, menciona que las garantías y los derechos fundamentales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Y entonces se paralizan las audiencias de juicio, ¿no? Solamente se trabajan las urgentes. Ese sería un esbozo general, ¿no? Porque yo creo que vamos a seguir platicando. Si tiene alguna otra pregunta. No, adelante, adelante, doctor. Yo lo sigo escuchando, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Esto tiene que ver porque ahorita pudiéramos ver, y sobre todo porque conocemos aquí nuestro país, y estamos hablando de derechos fundamentales, que hay dos derechos. Bueno, hay muchos, pero de entre los trascendentes e importantes hay dos. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que sería ese derecho a la salud y ese derecho a la justicia pronta, ¿no? Ese derecho a la salud indudablemente está previsto en lo que es el artículo 5 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí nos dice con toda precisión que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Pero también estamos hablando de otro derecho que entra indudablemente como parte relevante dentro de lo que sería la justicia, que no es rogar, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta. ¿Y qué pasa entonces cuando se empiezan a establecer mecanismos y estrategias para salvaguardar la salud, pero que van a incidir precisamente en lo que sería la justicia pronta? Ahí tenemos una problemática, ¿no? Y la problemática es grande, la problemática no es pequeña. ¿Por qué? ¿Cuántos compañeros abogados postulantes el día de hoy no han podido acudir a los tribunales, o vieron suspendidas las actividades? Y eso no solamente provocó que se rompieran las actividades, sino también que no hubiese los ingresos correspondientes, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque teníamos otra problemática, ¿no? Si los derechos no pueden restringirse, entonces, ¿por qué me lo restringen? Es ahí donde daremos respuesta precisamente a lo que es el estado de emergencia o de excepción. Es el artículo 29, donde están los derechos fundamentales, el que previene con toda precisión que solamente el encargado del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, puede, en su caso, restringir o suspender los derechos que previene la Constitución. Claro que, como nosotros sabemos como abogados, nada puede ser suspendido ni privado de manera arbitraria, sino que debe de haber una causa generadora para esta suspensión. Aquí se plantea la pregunta: esta pandemia que está terminando con vidas, que aun y cuando se han establecido las medidas sanitarias y que algunos han seguido los protocolos correspondientes, ha contenido lo que sería su avance, pareciera ser que no. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues privilegiar, al menos así lo veo, y quizás así lo habrán hecho en una ponderación de derechos fundamentales, que lo primordial es el derecho a la salud. Pero por otra parte, ¿cómo restringir el derecho a la justicia pronta? Bueno, se tuvieron que establecer entonces mecanismos. ¿Y esos mecanismos que se establecieron cuáles fueron? El tribunal virtual, como alguien decía, o el tribunal electrónico, ¿no? Vamos a establecerlo de esa forma para garantizar a usuarios, agentes del Ministerio Público, defensores,
e incluso los propios acusados, su derecho a la salud. Y empezar a restringir, ¿no? Porque eso pareciera ser que afecta otros derechos, por ejemplo, publicidad. ¿Saben qué? Pues ya no pueden ingresar a una sala cualquier persona, ahora van a tener que ingresar solamente los usuarios. De esa manera que estamos haciendo, salvaguardando la salud de todos los intervinientes. A lo mejor no es agradable, a lo mejor no es grato, pero de alguna manera se tenían que establecer estrategias. A través de las circulares que ha emitido el Poder Judicial del Estado de México, que indudablemente también llevan una norma individualizada, se han establecido o se establecieron con precisión cuáles eran esos actos que tendrían que llevarse de manera urgente, ¿no? Lo que era indudablemente la audiencia inicial, el cumplimiento de órdenes de aprehensión, lo que eran los procedimientos abreviados o cualquier otro que pudiera surgir como acto de investigación que se pudiera solicitar al juez, en el caso quizá de un cateo, de un aborto, etcétera. Estos estaban en todo caso vigentes. Y habría que haber un juez de control que estuviera dispuesto, indudablemente, a resolverlo concerniente. Pero no solamente el juez, ya sabemos que esta actividad parte de la petición que hace el agente del Ministerio Público. Y eso también pareja otra cosa. Si va a intervenir el agente del Ministerio Público, va a intervenir el juez, si tenemos un detenido, que también tuvieran que intervenir, ya sea defensor público o defensor privado, sin dejar de lado al asesor jurídico. Y entonces, no se cerraron los juzgados permanecieron abiertos, estableciendo medidas sanitarias que de alguna u otra manera pudieran en todo caso dar la posibilidad de que todos pudieran salvaguardar su salud. Se logró llevar a cabo, pareciera ser que algunas medidas resultaron positivas y algunas otras no fueron lo suficientemente positivas. Yo he observado, no sé ustedes, pero ya es un tanto alarmante cómo, por ejemplo, he visto en Facebook lo que son anuncios de la Fiscalía, donde han hecho una relatoría de todo el personal, compañeros agentes del Ministerio Público y peritos que han fallecido en el ejercicio de sus facultades y funciones. Ha pasado poco quizá en el Poder Judicial, un poco se ha sabido, pero de alguna u otra manera también sabemos de aquellos que son los usuarios, en este caso del servicio. Entonces, estamos, y así lo creo, en un estado de emergencia. Y este estado de emergencia lo que da es que algunos derechos tengan que suspenderse y otros tengan que continuarse, lo que serían los casos urgentes. Eso no pasaba en los juicios, que ese es otro problema, ¿no? Porque ahora digamos, ¿cómo vamos a evaluar lo de los juicios? Porque los juicios también están sujetos a términos, ¿verdad? Bueno, ahí se consideró que habiendo suspensión es probable que pudiese suspenderse en todo el caso los juicios, con las consecuencias que esto conlleva. Y lo que conlleva como consecuencia es que, a pesar de que hay jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, a pesar de que hay defensores que se hacen cargo del asunto del interno, asesor jurídico, agente del Ministerio Público, tuvieron que paralizarse un lapso de tiempo. Esto duró de lo que fue el mes de marzo al mes de mayo, donde se establecieron otro tipo de estrategias y se empezaron a abrir de manera paulatina lo que fueron otra vez los tribunales de enjuiciamiento. Y entonces, de manera escalonada, empezaron a trabajarse lo que fueron, en este caso, los juicios. Entonces, no se paralizó el sistema, pero había que implementar una estrategia. ¿Y cuál era la estrategia? Pues unos van a trabajar vía virtual. Ahí es donde nace el tribunal virtual, que también ya lo veremos más adelante, si hasta dónde es trascendente o legalmente o legítimamente admitido, ¿no? Pero bueno, pero se empieza a elaborar, ya empiezan a elaborar lo que son los tribunales de enjuiciamiento, ya se empieza entonces a llevar las audiencias, en este caso correspondientes. Pero nos enfrentamos a otro problema, ¿no? Nos salíamos de lo que era el semáforo naranja. Entonces teníamos que estar tomando las medidas, o se tenían que adoptar las medidas. Yo digo teníamos, pero las tomaba el presidente del tribunal, se establecía sus estrategias. Y de alguna manera no paralizaban, aunque tampoco daban pábulo para que se pudieran llevar todo como se llevaba de manera normal. Estábamos esperando el semáforo verde para poder operar. Pero desafortunadamente, lejos de ascender al semáforo verde, nos fuimos hacia atrás y regresamos otra vez al semáforo. Ahora parece que la situación es más caótica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las medidas que se han adoptado, al menos así lo considero, tienen una finalidad: garantizar el derecho a la salud ¿de quién? De todos. Y ya basta solamente darse cuenta que cosas graves han pasado en nuestro país.
Eso dio lugar, indudablemente, a la suspensión de algunos derechos, como no fueron el continuar los juicios, que los plazos se alarguen, lejos de que se acorten, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Y eso, ya sabemos, como que como consecuencia provoca que el defensor privado, sobre todo, no reciba los emolumentos correspondientes, y evidentemente, pues, son parte de las consecuencias que esto ha generado. Se llevan a cabo los tribunales virtuales o electrónicos, no sé si ese sea el nombre correcto, ¿no? Porque hay que implementar en este caso las estrategias. Y yo creo que pues forma parte de una nueva modalidad. Tanto así que usted y yo hoy estamos dialogando a distancia, ¿no? Hoy estamos dialogando a distancia porque hay que implementar mecanismos que nos permitan acercar, ¿sí? Yo llegué a ver algunas de sus publicaciones donde está usted con el ponente, atendiéndole amablemente, pero sabemos que el día de hoy, si hacemos eso, de alguna u otra forma corremos riesgo todos los interventores. Hay que tomar entonces las medidas correspondientes, en este caso para evitarlo. Surge una nueva modalidad, pero por otra parte me referiría a usted, ¿no? Usted como director precisamente de esta revista, en el afán de continuar la labor informativa, porque esto también tiene una labor formativa, ¿qué es lo que hace? Pues buscar un mecanismo, y ese mecanismo que usted utiliza, que es, pues ahora me voy a acercar a través de la videoconferencia, ¿no? Voy a acercar a través de la videoconferencia a aquellos que tienen interés precisamente en mi revista. Y entonces, pues de alguna manera esto es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque usted sigue transmitiendo conocimiento, sigue trabajando, sigue contactando gente, no se paraliza, por el contrario, lleva esa dinámica. Bueno, pues lo propio hicieron los tribunales, en este caso, superiores de justicia de las entidades federativas y a nivel federal, establecieron sus tribunales virtuales o sus tribunales electrónicos. Y entonces se empiezan a llevar a cabo los juicios y se empiezan a llevar a cabo también las audiencias de control a través de videoconferencia. De esa manera garantizamos, ¿no?, el derecho a la salud del fiscal, el derecho a la salud de la víctima, del asesor jurídico, solo que aquí, en el caso concreto y en algunos distritos judiciales, el defensor se tenía que estar presente junto con su representado y el personal del juzgado, ¿verdad? Porque el personal del juzgado, como eran auxiliares, como eran secretarios y como lo eran aquellos que hacían los enlaces correspondientes, pues tenían que estar precisamente como seguramente usted lo tiene ahora, una persona que no se ve, pero que está tras bambalinas, vamos a decirle el Big Brother, ¿verdad? Así es. Que es el que está, en este caso, realizando una función y un trabajo para que esto quede bien. Bueno, pues en los tribunales pasó exactamente lo mismo. Y entonces, tenemos otra problemática que poco a poco se va superando. ¿Cómo eran nuestras bandas anchas de Internet? ¿Estábamos preparados para esto? Pues es indudable que cuando se hace el tribunal electrónico, o más bien el expediente electrónico, no se piensa en un tribunal virtual ni tampoco se piensa en un tribunal electrónico, a menos que alguien lo haya pensado de esa forma, ¿no? Sin embargo, sobre la marcha, ¿verdad? Se tiene que hacer uso de las herramientas con las que se cuenta. Y es ahí donde empezamos a utilizar ciertas plataformas, ¿no? El Facebook, el Zoom, y no sé qué otras que Google Meet, etcétera, que van saliendo por ahí. Ahora, ¿estábamos lo suficientemente preparados para hacerlo? No estábamos preparados, yo al menos así lo considero. De tal forma que en el ínter de las audiencias, de la celebración de las audiencias, pues nos van pasando incidentes o accidentes. A mí me pasaron muchos, ¿no? Me pasó uno que le pasó al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro, por cierto, que yo estoy transmitiendo, y va pasando el que va pidiendo, vendiendo colchones y viendo viejo y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, pues son las incidencias a las cuales nos vamos enfrentando como sonido o como ruido que entra dentro de nuestra comunicación. Pero tenemos también otra problemática, ¿no? La otra problemática que tenemos es que a veces se nos cae la banda. O se le cae al defensor, o se le cae al asesor, o se le cae al juzgado, o se le cae al juez. Entonces no estábamos preparados. ¿Qué quiere decir que nosotros el Internet, para qué lo utilizábamos? Hay que irnos hacia atrás, ¿no? ¿Para qué usaba yo el Internet? A lo mejor yo lo utilizaba para mis redes sociales, quizá para enviar algunos trabajos, pero yo no lo utilizaba para a veces tener este tipo de actos como el que realizamos el día de hoy, ni mucho menos de carácter legal,
que tenía que constituirse las partes. Entonces nos llegó a pasar que en algún distrito judicial, dependiendo la hora, se colapsaba el sistema. Entonces estábamos conectados todos, nos veíamos todos por la liga, pero no podíamos conectarnos. Cuestiones que se fueron dando sobre la marcha, pero que obvio a usted como defensor, a usted como agente del Ministerio Público, pues le generaba cierta molestia, ¿no? ¿Por qué le generaba la molestia? Porque usted decía, bueno, si yo ya me conecté y ahora ya tenemos esta problemática, y eso hacía que se retrasara la audiencia, que no se celebrara, que se suspendiera, etcétera. Todo eso que hemos tenido que aprender pronto, porque no ha sido que vamos a tener un lapso de tiempo para hacerlo, sino implementar mecanismos que nos den la posibilidad de poder llevar a cabo los actos procesales dentro de la audiencia correspondiente, los actos procedimentales que ahí pueden llevarse a cabo. Entonces teníamos un problema, el constituir en principio debidamente lo que sería la audiencia, ¿no? Ya sea de control o tribunal de enjuiciamiento, que esos temas son muy interesantes, ¿no? Y obvio que cuando eso pasaba, pues a todos se culpaban, ¿no? Y a veces eso se entiende, porque decía, pues yo quiero estar dentro de la audiencia respectiva, yo quiero percibir un salario, pero pues me doy cuenta de que este sistema no funciona. Pero quizá también perdemos de vista que este sistema se fue creando sobre la marcha, ¿no? Yo digo, afortunado el Estado de México, yo no conozco otros estados, ¿no? Donde ya se había implementado el expediente electrónico, ¿no? Ya hablábamos de lo que era precisamente el cero papel, ya se nos había dotado a todos precisamente de un expediente electrónico, ya no se va a manejar ningún papel, ahora todas las actuaciones se van a subir a una plataforma y van a estar en un expediente electrónico, es decir, que ya teníamos por lo menos la conexión para que pudiera verse todo eso. Y ahora viene la problemática, los juzgados cerrados por la pandemia. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Ya tenemos el expediente electrónico y ahora, pues ahora había que, en principio, tener las firmas electrónicas para poder ingresar. Uno. Dos, contar con una plataforma que nos permitiera comunicar unos con otros. Y todo eso se va haciendo sobre la marcha, ¿no? Evidentemente estamos hablando a qué tiempo de la pandemia. Estamos en el mes de enero. Esto ocurrió a mediados del mes de marzo. ¿Qué quiere decir? Que aun y cuando pudiera alguien negarlo, pero las autoridades, creo que de los distintos estados a nivel federal y sobre todo en esta entidad federativa, han hecho esfuerzos sobrehumanos precisamente para que todos podamos estar a la par y conectados y poder llevar a cabo los actos procesales. O sea, sí ha sido un poquito complicado. Yo de ahí entiendo por qué los actos que tendrían que llevarse a cabo, por lo menos ahora, serían los urgentes, ¿no? Claro. Y esto nos va a generar otra problemática al paso del tiempo, ¿eh? La que nos va a generar al paso del tiempo, todo lo que está contenido. Imagínense todo lo que está contenido. Imagínense un contenedor donde llega y todo ahí se queda. Cuando se reactive el semáforo naranja, ¿qué va a pasar con eso que está ahí contenido? Va a salir como cascada, ¿no? Y entonces, a redoblar esfuerzos. Tenemos mucho trabajo, por la gracia de Dios, todos los abogados, ¿no? Pero de alguna manera, ahorita, nos vemos limitados. El expediente electrónico ha sido bueno, yo creo que sí lo es. Hoy, si tenemos la firma electrónica, si podemos accesar a ese expediente electrónico con nuestra firma, podemos ver lo que sería ya nuestro expediente con todos y cada uno de los actos procesales y procedimentales que se han llevado a cabo, incluso tener acceso a las actuaciones que se han llevado. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? Que es la parte primordial. Yo no la tengo, ¿no? Ahorita que acabo de salir ya como juez del Tribunal Superior de Justicia, yo tenía mi firma electrónica, pero como servidor público, ¿no? Ahora tendré que tramitar mi firma electrónica ya como abogado. Si no tengo mi firma electrónica, no voy a poder accesar. Que ese fue otro tema también muy importante, ¿no? ¿Por qué se plantea ese otro tema de la firma electrónica? Porque cuando se empieza, el Tribunal Superior de Justicia empieza a poner a disposición de los defensores lo que es la firma electrónica, concretamente los privados, casi nadie quería accesar esa firma electrónica, por diversas razones, ¿no? Se dijeron miles de motivos, quizá el más destacable es que se pensaba precisamente en la fiscalización que se iba a realizar de las actividades que estos pudieran, en caso de tener por las autoridades fiscales. Pero los que tuvieron la suerte, la oportunidad, el tiempo y la decisión de decir, pues yo saco mi firma electrónica,
no tuvieron ningún problema, o no lo han tenido, o si lo han tenido, tendrá que ser de carácter operativo, ¿no? Que se fue el sistema, que se dividió la audiencia, que se suspendió por X razones. Porque nos hemos enfrentado a este problema, no sé si a ustedes les ha ocurrido, que se va hasta la luz, ¿no? Y ahí tenemos otro problema, otro tema. Bueno, pero afortunadamente tienen la firma electrónica, de alguna forma pueden promover, enviar, etcétera, ¿no? Claro, cuando el sistema se satura, pues ya tenemos otra problemática, ¿no? Entonces, yo creo que este tribunal electrónico, esta nueva modalidad, pues de alguna u otra forma beneficia. Les voy a decir a quién beneficia, ¿eh? Creo que beneficia a la ciudadanía. Claro, la ciudadanía no lo va a notar porque habrá muchos asuntos que estén paralizados. Pero por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia y sus miembros, sus trabajadores, la Procuraduría, los policíacos, todos los que intervienen en el sistema de justicia e incluso ingresarían los defensores privados, no han dejado de laborar. Han estado laborando, quizá no con la misma intensidad con la que lo venían haciendo, pero continúan en este caso laborando. Es decir, que eso no está paralizado. El sistema de justicia no está paralizado. Lo que está paralizado es lo que nos impiden a veces las estrategias que emite precisamente el sector salud para evitar, en este caso, los contagios que pudieran generarse. Pero los tribunales es indudable que están trabajando. Fíjense, yo salí el día 8 mi último día de trabajo fue el día 8 de noviembre. A partir del 9 de noviembre yo ya quedé retirado de la función jurisdiccional. Pero yo le puedo decir que de lo que fue de marzo a ese 8 de noviembre, trabajé más que si estuviera yo en el tribunal. Trabajé más que si estuviera en el tribunal. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo estaba transmitiendo desde casa, o otras veces tenía que ir de manera presencial a los tribunales, se me estaban generando las audiencias desde las 8:30 de la mañana y a veces las venía concluyendo hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Claro que a lo mejor no lo hacía yo diario. ¿Por qué? Pues porque mañana le toca a otro juzgador, pasado le toca a otro juzgador, precisamente por la estrategia que se adopta como medida sanitaria para evitar en este caso los contagios. Pero había que atender las audiencias desde las 8:30. Ahora, le voy a decir otra, que es a veces las que tampoco o poco saben. A nosotros se nos mandaba una liga, ¿no? Como la que me mandaron ustedes, para que pudiera yo contactarme a esta conferencia. Yo recuerdo que yo salía a las 10 de la noche, 9 de la noche, ya iba a cenar y empezaba yo a escuchar plim, 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 ya empezaban a ingresar las audiencias, ¿no? Y eran las 4 de la mañana y empezaba plim, plim. ¿Qué quiere decir esto? Que había otra persona que a esa hora estaba enviando esas ligas. Entonces, esos compañeros que antes llegaban al juzgado y en el juzgado generaban la liga correspondiente, o más bien la audiencia correspondiente, ahora no. Ahora tenían que terminar sus audiencias, verificar cuáles se habían programado, llegar a casa y empezar a enviar las ligas. Así como me las enviaban a mí, seguramente, así llegaban al abogado, al Ministerio Público, al asesor jurídico y a todos los que tenían la obligación de comparecer a la audiencia. Entonces, este sistema nos ha obligado a adoptar formas diferentes que quizá nunca habíamos pensado, pero que tenían que hacerse operativas, porque al final la justicia no se ha paralizado, por lo menos yo así lo considero, ¿no? Obvio, pues si estamos trabajando los jueces hoy, otros mañana, otros pasado, pues eso lo que hace es que pues sí se vaya colapsando un tanto el sistema, ¿no? Pero como lo decía yo al principio, ¿qué privilegiamos? ¿La justicia pronta o privilegiamos la salud de todos? Si nosotros supiéramos que ahora la salud de todos está garantizada, que ya no está pasando nada, que lejos de ello ya todos recuperaron la salud, bueno, pues entonces tendríamos que inclinarnos al sistema de justicia pronta. Pero si nos damos cuenta que el día de hoy hay que tomar mayores medidas para evitar los contagios, pues yo creo que tendríamos que ser un poco más cautos y decir, pero ya sabemos que ahora sí todo depende de la percepción que tenga cada quien. Pero yo creo que es indudable que todos los tribunales están abiertos, todos los tribunales están realizando ciertas actividades, se han establecido en las circulares que se emiten, e indudablemente pues hay personas laborando y que también han tenido ciertas consecuencias. Y me refiero a ciertas consecuencias en su salud,
porque desafortunadamente la enfermedad es para todos. Ahora, vamos con otra parte, ¿no? Con relación a si se cumplen o no los principios que rigen el sistema. Ese es un buen tema, ¿no? Sí, súper tema. ¿Se cumplen o no? Sí, ese es un tema que a mí se me hace excelente porque nosotros pudiéramos decir, bueno, a ver, vamos a analizarlos con la debida calma, si se cumplen con esos principios que establece la propia Constitución, ¿no? La publicidad. El sistema acusatorio es público. ¿Qué decimos ahora? Pudiéramos afirmar que es público cuando, si se están llevando a cabo audiencias por videoconferencia, los únicos que ingresan son aquellos que tienen interés en el asunto. Y si las están llevando a cabo en el juzgado, ahorita hay una suspensión, entonces se están haciendo vía videoconferencia, ¿se cumple con ese principio o no se cumple? Bueno, pudiéramos decir, no se cumple con ese principio, porque yo como ciudadano quiero saber cómo es el juicio o cómo se lleva a cabo esa audiencia, pero ahorita no la puedo ver porque está restringido el principio de publicidad. Entonces, ahí ese es un tema interesante, ¿no? El otro, ¿no? Se cumple con el principio de, ya no voy a hablar de contradicción, concentración, continuidad, porque está todo paralizado. El principio de inmediación, ese es interesante. Se requiere que dentro del desarrollo de la audiencia esté presente el juez. Ahora bien, está presente el juez, pero el juez está presente a través de videoconferencia, ¿no? Así es. Porque yo recuerdo que atendí audiencias que yo estaba a través de videoconferencias, pero los actores estaban en la audiencia. Ahora, ¿qué tan válido es que el juez actúe por videoconferencia y los actores estén, en este caso, en el juzgado? Sabemos que, derivado precisamente de la pandemia, hay que tomar, pues ahora sí, formas o protocolos diferentes, ¿no? Ayer nada menos me llegó un mensaje donde me están informando ya que en la ley laboral ya se considera el trabajo a distancia. Ya está reconocido. Sí. Bueno, entonces, si ya está reconocido el trabajo a distancia y se establece cómo es el trabajo a distancia y desde luego las condiciones en que se debe de llevar a cabo y cómo las instituciones o los centros laborales tienen que dotar a su personal de lo necesario para llevar a cabo lo que serían las transmisiones correspondientes, entonces estamos adoptando una nueva modalidad. Y no porque queramos, sino porque las condiciones el día de hoy nos lo obligan. Entonces, podemos creer que el juez, a través de esa videoconferencia, está cumpliendo con el principio de inmediación. Pues mientras el juez esté dirigiendo la audiencia, aun y cuando sea a través de videoconferencia, yo creo que sí puede ser en este caso válida. Que es un tema de análisis, ¿eh? Y yo creo que los que estén escuchando, algunos van a estar de acuerdo, otros en total desacuerdo, ¿no? Pero no olvidemos que hay derechos que habrán de restringirse y otros habrán de suspenderse. Y que lo que se está tratando de hacer a través de esos tribunales virtuales o electrónicos lo es seguir acercando a la justicia, por lo menos en las actuaciones de carácter urgente, que esté presente el juez. Y yo creo que esto nos va empujando a algo que en nuestro país no ha ocurrido y que quizás sea como tendencia, y quizá lo vamos a dejar aquí hablado y ojalá sea explorado con posterioridad, lo que serían los jueces sin rostro, ¿no? Lo que serían los jueces sin rostro, ya en los casos que son verdaderamente peligrosos los que puede intervenir un juez. Cómo a través de una videoconferencia se puede salvaguardar de cubrir su rostro, su propia integridad. Entonces, yo creo que por eso inicié yo esta exposición, ¿no? Hablando de si estábamos en un estado de emergencia o en un estado de excepción. Es indudable, y así lo creo, que estamos en un estado de emergencia. Y la emergencia es de salud. Y si es de salud, entonces tenemos que privilegiar la salud. Porque no es la salud de uno, es la salud de todos, ¿sí? De todos los que vivimos en este país. Y máximo que nos damos cuenta de que poco a poco, creo que cada día vamos conociendo un caso más cercano, ¿no? O lo tenemos o lo conocemos. Y entonces decimos, no, esto sí es en serio. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿no? Otro tema importante, ¿no?
dentro precisamente de estos principios que rigen el proceso penal, acusatorio y oral. La incorporación de las pruebas, ¿no? Que ese es otro tema también interesante. A través de lo que es el Tribunal de Enjuiciamiento, ahora de carácter virtual o electrónico, ¿qué problemática encontramos en la incorporación de las pruebas, ¿no? Sabemos que pues el juez, cuando está presente, y ahora vamos a referirnos a la prueba documental, ¿no? Ya sea fotográfica o ya sea a través de videograbación, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar la estrategia? ¿Cómo va a saber el defensor que está en la sala y el agente del Ministerio Público que está en su oficina y el juez que está también en su oficina, pero todos a través de videoconferencia? ¿Qué es lo que está pasando en torno precisamente a lo que va a ocurrir, ¿no? Tenemos que implementar. Y se han implementado ciertas formas o fórmulas para llevar a cabo la incorporación, en este caso de esas pruebas, ¿no? Ya en el Tribunal Superior de Justicia, por ahí implementaron un programa donde sí se logra a distancia transmitir la videograbación y también las fotografías, ¿no? En el caso. Pero ahora tenemos otra problemática, ¿no? Está el defensor en la sala de audiencias, el agente del Ministerio Público en su oficina, el juez en la suya, y resulta que están interrogando o contrainterrogando al testigo y están evidenciando contradicción o quieren superar contradicción o quieren refrescar memoria, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que lo que quieren refrescar o lo que están leyendo, lo que dicen? Bueno, pues yo creo que aquí indudablemente cobra ahora sí que una relevancia trascendente la buena fe de las partes. No hay más. A ver, defensor, dentro de lo que sería la declaración que emitió fulano, le dijo esto, ¿no? Y ahora acaba de decir esto. Voy a evidenciar esa contradicción. Porque ahorita el de sala puede operar, pero ¿a quién le va a correr el traslado correspondiente? ¿O el juez en qué momento va a tener a la vista en caso de que exista una severa duda? Decir, pues quiero ver. Entonces hay que implementar la estrategia. No hay que paralizar, pero evidentemente que el formato se modifica. Y el formato se modifica por una razón, porque si estuviéramos en la audiencia, pues podemos desahogar todos la prueba como debe desahogarse, pero hoy tenemos que implementar una estrategia que a todos nos deje satisfechos, ¿no? Pero ahora vamos a ver, porque todavía no lo vemos, qué va a pasar con aquellos asuntos que no resulte beneficiado y que ahora yo recurra precisamente a un juicio de amparo y decir, me violaron mis derechos fundamentales porque las pruebas no fueron incorporadas como lo establece la ley. O sea, tenemos un gran tema que indudablemente va a generar, yo creo que algunos mecanismos que tienen que regular esto, como ya se ha regulado lo que sería el trabajo a distancia en la ley laboral. Porque si no se lleva a cabo eso, ¿qué va a ocurrir con todos los asuntos que se han tramitado desde marzo hasta la fecha y donde tengamos en pugna lo que sería la violación tanto a ciertos derechos, a ciertos principios o tan solo a las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Tienen que implementarse mecanismos que evidentemente son necesarios por esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, yo creo que, y por lo menos por lo que a mí respecta, y por eso lo digo, es a título personal, la verdad es que se hacen los esfuerzos suficientes, quizá precisamente porque esto nos tomó desprevenidos a todos. Bueno, yo en casa estaba tampoco, ya nada más en ese pequeño espacio, prevenido para eso. Imagínense ahora que se maximice esto en un estado en México con, no sé, creo que somos 16 o 17 millones de habitantes, ¿verdad? Y que tenemos dentro un distrito federal con otros 7, 8 millones de habitantes y que tengamos que implementar de manera urgente ciertas medidas para poder satisfacer las necesidades de todos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué el sistema acusatorio no es que no funcione? O quizá para algunos no funcione. El problema es que no avanza por razón de la pandemia, ¿no? Claro. Los temas yo creo que hemos tocado a mí se me hacen sumamente importantes porque ha tenido que surgir cuestiones urgentes, necesarias y que afortunadamente ha habido respuesta, ¿no? Ha habido una respuesta por las autoridades.
quizá no la que todos quisiéramos, ¿no? ¿A poco no quisiéramos ahorita que todos los jueces estén laborando, aunque sea en su casa, con sus ordenadores y haciendo las audiencias correspondientes, ¿no? Y el personal, ¿dónde tendría que estar? Pues dentro de las oficinas de los tribunales, ¿no? Como ha pasado con agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación, incluso elementos policías municipales y estatales que desafortunadamente en el cumplimiento de su deber y derivado de esta pandemia han perdido. Entonces, creo que, como lo dijimos al principio, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro sistema penal ante la contingencia en el Estado de México? Creo yo, va avanzando, no como debiera, pero no está paralizado. La ventaja, mientras demos un paso cada día, por lo menos un paso a la vez, creo que lo estamos haciendo, pero obviamente que es difícil satisfacer a todos. Pues esa es mi postura, señor licenciado. Muy grato platicar con usted. Doctor, muy interesante lo que usted acaba de decirlo. Pero yo quiero preguntarle, hablemos de la firma electrónica. Yo soy abogado postulante y efectivamente muchos no lo hicieron porque tenían el miedo que iba a entrar el fisco ahí a cobrarles impuestos, inclusive las cédulas profesionales, las nuevas, que ya es ahora el formato ahí con digital, tienen miedo. Pero sí funciona la firma electrónica o ha funcionado. Hablábamos también de las audiencias virtuales. En su experiencia, muchas veces yo como abogado postulante le puedo decir que no se escucha nada y le decimos al juez, no escucho. No, pues él le da audio y esto, no se escucha. Y aún así sigue la audiencia. ¿Ahí qué va a pasar, doctor? Bueno, son dos temas, ¿no? Primero, firma electrónica. Así es. Yo creo que la firma electrónica sirve para determinados casos, ¿no? Estoy de acuerdo. Vamos, a nivel federal, usted quiere promover un amparo, pues va a tener que ir su firma electrónica y lo puede hacer. No la tiene, no puede promover, tiene que ir a pararse allá afuera de las oficinas para que se le pueda. Así es. La firma electrónica, ¿qué actos puedo realizar ante el juzgado? Probablemente que ahí en el juzgado se van a establecer cuáles son los actos que se van a poder llevar a cabo. Porque yo sepa, sí ha habido promociones, sí se han admitido promociones, ¿no? O sea, y se les ha dado la respuesta e incluso vía electrónica se les envía. Ya no hay necesidad ni que vayan al juzgado, ¿no? Y cuando tienen acceso a través de su firma electrónica, también se les da alguna otra clave para poder incluso accesar a lo que sería la videograbación. Que ese es otro tema, ¿no? Porque ahora, ¿cómo recibo la videograbación? Ahora, ¿cómo la recibo si los tribunales están cerrados? Bueno, pues sí hay la posibilidad de poder accesar. La otra es que la videograbación no está abierta de manera completa porque el sistema se satura. O sea, lo que comentábamos, estábamos preparados, pero no para una convivencia de esa naturaleza, pero se busca el mecanismo, ¿no? Ahora, la otra, con relación a las audiencias que se llevan a cabo, se celebran y no se escucha. Esto es interesante. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como actores dentro de lo que sería la audiencia es verificar si se escucha. Verificar si se escucha. Yo creo que no nada más el juez, sino todo sabe que es que no se escucha. Eso que no se escuche tendría que dar lugar, al menos así lo creo, a suspender esa audiencia o por lo menos paralizarla hasta que se escuche. ¿Por qué? Porque ya ha habido criterios de carácter federal que han ordenado reposición del acto procesal porque no se escucha. Y no me refiero concretamente a los de las audiencias de tribunal virtual, sino me refiero a esas audiencias que celebraban dentro de los juzgados, que parece que ya es historia, pero que se celebraban dentro de los juzgados y que a veces el detenido no escuchaba. Escuchaba el defensor, escuchaba el agente del Ministerio Público, escuchaba el asesor jurídico, pero él, estando tras el área de seguridad, no escuchaba. Entonces es que no escucho y no escucho. Bueno, eso daba lugar, derivado de la resolución que se emitiera, a que esto llegara a un amparo. Cuando se analizaban precisamente las videograbaciones y cuando se advertía que el señor decía no escuché, ¿qué decía la autoridad federal? No, espérame. Si el interesado en el proceso es él, ¿qué debe de escuchar es él? Entonces eso dio lugar a reposiciones del procedimiento. Precisamente por eso, esa parte se debe de cuidar dentro del desarrollo de la audiencia. Lo primero que tendríamos que decir entonces es, ¿se escucha o no se escucha? No se escucha. Bueno, pues entonces no vamos a poder celebrar este acto. Porque ¿qué va a pasar? A usted como defensor, postulante, si la audiencia le beneficia,
y era primordial para que su representante tuviera su libertad. Es indudable que va a promover un amparo y lo primero que va a decir, no se escucha. ¿Y qué va a decir la autoridad federal? Efectivamente, no se escucha. ¿Qué va a tener que pasar con ello? Se va a tener que suspender. ¿Qué pasaría ahorita si nosotros estuviéramos hablando aquí dentro de lo que es la conferencia y nadie escucha? No faltará que nos diga no se escucha, ¿verdad? Pero si los demás no nos lo dicen, entonces le diremos, bueno, es su banda ancha, es muy débil, entonces no nos escucha usted, pero los demás sí nos escuchamos. Esto no daría lugar a que nosotros repusiéramos la conferencia. Así tiene que pasar dentro de lo que serían los juzgados. Por eso habrá que sancionar. Yo me acuerdo que cuando yo entraba a audiencia, lo primero que decía es, ¿se escucha? Me decía el señor, no, pues hasta que no se escuche iniciamos la audiencia, ¿no? Así es. O teníamos el problema del que entraba y se salía, del que entraba y se salía. No podemos llevar a cabo la audiencia. Aunque tuviéramos que señalarlo otro día. Con eso estamos evitando repetir un procedimiento. Hay que ser cautos en esa parte. Ahí inclusive hablaríamos del principio de igualdad, doctor. Se rompe el principio de igualdad porque el imputado no escucha. Además, yo he tenido muchas quejas de varios amigos defensores donde me han dicho que llevan a sus compañeros abogados y ya ve que nomás dejan entrar a uno. Muchos tienen el tema de que pues igual se rompe el principio de igualdad. Yo estoy de acuerdo que no se rompe el principio de igualdad porque hablan de que es asesor y la representación social. 2 contra la defensa. ¿No? Bueno, yo creo que todo tiene su razón. Las estrategias no las plasman los jueces. Eso es lo primero que debe quedar claro. Se van estableciendo protocolos sanitarios. Ya los jueces nada más siguen lo que sería ese protocolo. Asesor jurídico con el agente del Ministerio Público, ¿hacen una sola institución? No. De acuerdo. Cada quien va a tener un interés diverso, pero está reconocido el asesor jurídico como trascendente dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y para representar en este caso a la víctima o al ofendido si así lo quiere. El agente del Ministerio Público va a representar a la sociedad. Eso es lo primero que le debe quedar claro a la gente del Ministerio Público. Él no va a representar al de al lado. Él va a representar a toda la sociedad que es la interesada de que esa conducta, si de fuera criminal, no quede impune. Al asesor jurídico le va a interesar que ahora sí el ofendido, o en su caso la víctima, reciba justicia, ¿no? El defensor, bueno, pues el defensor es una institución que hace ¿con quién? Con el acusado. El defensor y el acusado es una institución. Bueno, hasta ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se habla de que exista algún otro, ¿no? En cuestión de defensa, aunque sí se habla de los órganos técnicos auxiliares. Usted, defensor, van a interrogar a un perito y usted lleva a su órgano técnico auxiliar, que es perito también para que le vaya diciendo cómo estructurar las preguntas, ahí no tendría que haber prohibición. ¿Me explicó? Sí, claro, me queda claro. En el caso de la defensa yo no veo ningún problema. No, y qué bueno que platicamos esto, porque mucha gente me ha preguntado, a muchos abogados postulantes me lo han preguntado, y estoy de acuerdo con usted, yo comparto la misma idea. Tenemos algunas preguntas del público, doctor. Rubén Enrique Ruiz Cruz pregunta, ¿considera que de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal ha servido para erradicar la delincuencia? Mire, le voy a decir una cosa, y voy a tratar de ser cierto. Nuestro sistema penal anterior, ¿verdad?, que uno le dice el mixto, era más inquisitorio al mixto, que casi duró 100 años, no contuvo ni eliminó la delincuencia. El sistema acusatorio, si nosotros creemos, ¿verdad?, de manera romántica, que es el que va a venir a solucionar el problema y eliminar la delincuencia, yo podría decir que no. Porque no solamente es el sistema jurídico penal el que va a contener la delincuencia. Aquí tendríamos que hablar, previo a un sistema, de cuáles son las medidas de prevención del crimen. Eso sería lo primero que tendríamos que hablar. Pero por otra parte también tendríamos que hablar no solamente, es que esto es polifactorial, ya lo sabemos, ¿no? Es polifactorial. Un Estado que tiene fuentes laborales, que tiene educación, que tiene buenos ingresos, que, bueno, yo creo que tendría poca delincuencia, ¿no? Pero cuando hay carencia, entonces la problemática no solamente es del sistema acusatorio. Claro. Aquí tendríamos que, no a través de todas sus vertientes, política, hay que ver si la política criminal
ha sido la adecuada cuando se estableció dentro de las leyes, ¿no? Que nosotros nada más aplicamos la ley y la gente del Ministerio Público, nosotros no la hacemos. Hay que ver esas reglas de política criminal, económica, ¿no? Social. Mire, apenas daba yo una conferencia en una secundaria y de justicia para adolescentes. Le decía, si el señor baja, se pasó el alto y baja del vehículo, pelea y discute con el policía y no solo eso lo agrede, hay alguien que lo está observando, que es su hijo. El día de mañana va a ser exactamente lo mismo con el profesor, con la maestra. Entonces estamos hablando también de educación. Pues, por eso es polifactorial. No se puede reducir en su mínima expresión. Que hay una tendencia a que vayamos a mejorarse. Pero el sistema acusatorio solamente tiene una tendencia. Yo creo que esa es clara. ¿Cuál es su finalidad? El proceso penal y sus procedimientos. ¿Para quién? Para quienes han infringido nada. Es decir, por sancionarlos, por no sancionarlos, eso va a eliminar la delincuencia. Es un poco romántico esto. Comparto la misma idea. Hay que trabajar mucho, pero no nada más en lo penal. Hay que trabajar mucho en la prevención y en todo eso que estamos platicando. Es un trabajo muy alto. Comparto la misma idea, doctor. Pienso lo mismo. Carlos Pastor pregunta, ¿qué medidas se están tomando bajo la contingencia de manera tecnológica y cuál es el departamento responsable de tomar medidas en este asunto? Y le manda un saludo. Gracias. Bien, nosotros, o ya digo nosotros, yo ya no trabajo ahí, pero todavía no. No. Así. En el Tribunal Superior de Justicia hay una dirección de informática. Y créame que esa dirección de informática ha hecho grandes esfuerzos, pero grandes esfuerzos, precisamente para que esto pueda llegar a todos los usuarios. Esa depende del Tribunal Superior de Justicia. Incluso dentro del propio Tribunal Superior de Justicia de Estado de México se han creado sistemas, ¿no? La otra es que pues, se tiene que trabajar a marchas forzadas para que esos sistemas funcionen. No depende de ningún otro, por lo menos lo que se lleva a cabo dentro del Poder Judicial del Estado de México, la conexión correspondiente, a menos de que ellos ya nos manden a las plataformas que hay en las redes, ¿no? Pero básicamente lo que se instrumenta y se instruye es precisamente dentro de lo que sería esa dirección de informática del Poder Judicial del Estado de México. Ahora déjeme decirle, pues, estamos hablando de una dirección de informática que ha tenido que crecer a pasos agigantados. ¿Cuándo? Pues a raíz de todo esto, ¿no? Así es. Y yo creo que en todos lados esto ocurre. Pero bueno, pues hay que hacer grandes esfuerzos. Alex Ricardo pregunta, doctor, ¿los centros penitenciarios están listos para que ellos lleven la videoconferencia? Porque el defensor debe estar junto con su defendido y se lleva a cabo en el centro penitenciario y ellos son quienes no tienen las instalaciones pertinentes. ¿Se realiza algo para instalar una sala en el centro penitenciario con buenas instalaciones eléctricas y no conectividad? Ejemplo, Islahuaca. Mire, ese es otro tema. Yo puedo implementar como Poder Judicial las estrategias, el agente del Ministerio Público hacer uso de sus propias estrategias, pero ahora vamos con los centros penitenciarios, ¿no? Yo recuerdo que esto ha venido a modificar todo el rollo, ¿no? Todo. Porque además le dio una manera. A mí me detienen a una persona, ¿verdad? Yo siendo juez de control de Lerma, pero la dejan por X circunstancias interna en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, ¿no? Ya para empezar ahí decimos, pero pues si debe de estar en el centro penitenciario de Lerma, ¿no? Porque tiene que estar en Almoloya de Juárez, ya para empezar ahí ya salta esto. Ahora vamos a conectarnos. Nos conectamos, pero lo acaban de decir. La conexión que hay ahí no sé si sea deficiente o el problema que tengan sea sus antenas de comunicación, ¿no? Esas antenas de comunicación que ellos tienen a veces inhiben, y eso es lo que hace imposible la comunicación. Con esa interna que yo tenía, o interno que tenía yo ahí en Almoloya de Juárez, tardamos una audiencia inicial como 4 horas. Y ellos estaban cambiando de lugar constantemente para poder tener esa conexión. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Pues lo acaba de decir el compañero que hizo uso de la palabra, ¿no? Hay que implementar un mecanismo que
pues que dé la posibilidad de tener una sala virtual en el interior del centro penitenciario. Estoy hablando de una sala virtual en ese centro penitenciario para poder tener la comunicación correspondiente. Le voy a decir ahora el caso de Lerma. Nos conectamos perfectamente bien con el distrito judicial de Lerma, pero teníamos otra problemática, que estaban muy cercanos, y entonces nosotros escuchábamos lo que se estaba llevando a cabo en otra audiencia y ellos escuchaban lo que se estaba llevando acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrategia ahí no es buena. Entonces, pero eso se sabe que también es por razón de espacio, pero seguramente ya estarán ahorita tratando de instrumentar la forma, porque a todos nos toma esto desprevenido. ¿Para qué? Para tener la comunicación correspondiente. Quiero pensar que en Ixtlahuaca es igual, porque Ixtlahuaca, pues aunque no es Lerma, pues son distritos que a veces, pues no sé, tienen otro tipo de, ¿cómo podría llamarle? Bueno, hay otra forma de, hay otra funcionalidad, ¿no? Y entonces, a lo mejor no son las mismas audiencias, y por eso dije una sala virtual, que se llevan en Almoloya de Juárez o que se llevan en Tlalnepantla, ¿no? Entonces ahora resulta que, aparte de no contarlo, es deficiente, que se tienen que conectar con el teléfono o con lo que tengan a la mano. Han tenido que implementar ciertas estrategias. Bueno, pues yo estoy seguro que ahorita el director de Prevención y Adaptación de Reinserción Social del Estado de México ya estará diciendo, pues, ¿cómo vamos a tomar medidas? Y cuando dije una sala, póngase a pensar, estamos hablando de una sala en Almoloya de Juárez, donde se albergan personas que vienen de otros lugares y que tienen que transmitir a otros distritos judiciales. Y necesitamos una sala virtual. ¿Cada cuándo vamos a ocupar esa sala? Entonces, aquí se tendría que ir pensando por lo menos 1, 2, 3, 4 salas. ¿Y eso sería suficiente? Pero yo creo que esto nos está dando a todos, nos está enseñando que tenemos que preparar, tenemos que hacer, y ojalá, yo así espero, ¿no?, que a la postre esto logre darle la posibilidad a los compañeros de Ixtlahuaca por lo menos de tener acercamiento con sus representados, porque como dice, ahora ni siquiera pueden tenerlo a un lado, ¿no? Bueno, tienen la sala de audiencia, señoría, pues necesito por lo menos 5 minutos para hablar con mi representado, porque pues, no pueden ingresar al centro penitenciario, ¿no? Claro, claro. Así, la problemática no es sencilla. Ahora sí que la pregunta es muy buena y si la problemática no es fácil. Raimundo González pregunta, ¿cree que deben suspender las vacaciones de tribunales por 1 año cuando se esté en semáforo amarillo? Que se deban de suspender las vacaciones. Pues, ¿qué cree? Que por lo menos por lo que a mí correspondió, bueno, no quiero balconear a nadie, pero bueno, por lo que a mí correspondió, trabajé todo el año pasado hasta el 8 de noviembre. Yo no tuve descanso, más que 1 semana de descanso, ¿sí? Todos los tribunales están laborando, no están celebrando audiencias, pero Sí. están laborando. Sí, sí, sí. Que si no estuvieran laborando, que si no estuvieran realizando ningún acto, bueno, pues que los suspendan en medio de sus vacaciones. Pero no, todos están laborando, ¿sí? Yo creo que a lo mejor algunos de ustedes tienen conocidos dentro de los propios tribunales y pues la gente va y se presenta. Y ahora con eso que surgió la ley laboral, que es interesante, ¿no? Y ya van a laborar desde casa y van a tener que estar localizados. A nosotros ya nos los habían dicho antes. Ustedes están laborando y están desarrollando sus funciones. Y yo honestamente sí estaba laborando y llevando a cabo audiencias. Yo no tuve un solo día que no tuviera una audiencia. Hasta sábados y domingos, por eso decía, Sí. trabajé creo que más Sí. cuando iba a ir a los tribunales. Sí, Yo sí. creo que, no sé ni qué voy a decir a esa pregunta, ¿verdad? Pero creo que no sé. Giovanna Nicolás Flores pregunta, si bien es cierto, con los mecanismos implementados de los que refiere el doctor, para que no se quede paralizada la administración de justicia, podría favorecer desde una óptica solo a las víctimas del delito. En cambio, ¿cómo podría favorecer también al imputable si no se respetan los plazos y términos judiciales para que se resuelva si se le declara culpable o no del delito que se le imputa? Sí, entiendo la pregunta, pero precisamente por eso inicié así. Estado de emergencia, ¿qué es lo que genera el estado de emergencia? Yo estoy de acuerdo. Suspensión de derechos. Si hay suspensión de derechos, hay suspensión de términos. Claro que esta es una problemática que evidentemente que jurídicamente se puede hablar de esta forma.
pero que trae otras consecuencias. ¿Por qué? Yo familiar, yo padre, yo madre, yo hermano, yo amigo, tengo a mi detenido ahí y lo tengo desde antes del mes de marzo. Ya incluso estaba para que se emitiera sentencia, ya incluso estaba para estos actos, ya incluso estaba en la intermedia ya para pasar a juicio y se vio paralizado, ¿no? Bueno, ¿qué estamos atendiendo ahora? En ese análisis de ponderación de derechos, pues que primero para el Estado es el derecho a la salud. Yo creo que es a lo que tendríamos que atender todos. Yo entiendo lo que dice, ¿no? Se está generando una grave violación a la persona que está detenida, no está recibiendo justicia, no ha recibido su sentencia. Ya no decirle culpable, sino no ha recibido su sentencia. ¿Cuándo la va a recibir? ¿Que él no tiene derechos? Sí los tiene, pero hay que cuidar la salud de todos los demás, ¿no? La víctima está afuera, pero no. No, sí es de mucho análisis. Este tema por eso es controversial, este tema no es cualquier cosa. Yo veía cuando usted lo publicó que ya había ciertos comentarios, ¿no? Y no halagüeños, ¿no? Pero dice uno, pero hay que hablar las cosas como son. Yo no vine a defender al Poder Judicial del Estado de México, sino a plantear una realidad. Y la realidad la estamos padeciendo de todos, no nada más unos cuantos, ¿no? ¿Quiénes estaban manifestando el día de ayer en la Ciudad de México? Los restauranteros. No aguantan la pandemia. Y así pasará con estos y con nosotros, así como los de justicia, ¿no? Y nuestra salud no cuenta. ¿Qué ha pasado con los que no lo respetan? Ya no están, algunos. Entonces yo creo que hay que ser un poco cauto. Los términos se van a respetar, están suspendidos. El problema cuál es, cuándo van a continuar. Eso también ya preocupa. Entiendo su pregunta, entiendo su preocupación y también entiendo su molestia, pero también hay que partir de ese deber que tiene el Estado de cuidar la salud de todos los integrantes, ¿no? A mí es un poquito complicado. El tema es interesantísimo. A mí me queda muy claro, doctor. Yo comento que yo postulo y yo me he dado cuenta, pues de verdad que los jueces están trabajando más. También me queda muy claro que esa es una emergencia sanitaria. No es que uno lo quiera, nos estamos adaptando. Y hay que tener un poco de tolerancia porque el derecho a la salud, como acertadamente lo dijo doctor, es sumamente importante. Somos muchos. Le voy a hacer otra pregunta, doctor, que le hace Michelle Villarreal. Pregunta: debido a la contingencia y a las medidas electrónicas que se adoptaron, ¿se respeta de igualdad? No, a ver, perdón. ¿Se respeta de igual manera los términos y plazos? De ser así, ¿se respeta también el principio de igualdad? Bien, ya sabemos, mire, se respetan los plazos. Si estamos hablando de caso urgente, ahí se van a tener que respetar los plazos. Ahí no va a haber suspensión. Es decir, si estamos en audiencia inicial o cumplimiento de orden, ahí se van a tener que respetar los plazos porque estamos hablando que son horas, ¿no? Si estamos hablando de los demás actos de carácter procesal que no sean de horas, y hablando con relación al derecho que se está salvaguardando, que es la salud, y como lo hablábamos al inicio, que estamos en un estado de emergencia, esto se pudo haber suspendido y es legal que se haya suspendido. Sí, sí. Y no ahora, se respeta el derecho de igualdad. Aquí tendría que analizarse cuál es entonces la razón por la que yo quisiera saber que el derecho de igualdad está vulnerado. ¿A quién se le está beneficiando más y a quién se le está beneficiando menos? Que por ese motivo creo yo que no hay igualdad o no hay equilibrio con relación a los que aquí están involucrados. Se suspende un juicio, la víctima no recibe justicia, tampoco el acusado, ¿sí? Ni tampoco el defensor actúa, ni tampoco el agente del Ministerio Público. Si yo lo veo desde esa óptica, podría estar hablando de que se está respetando el principio de igualdad. No se respetaría el principio de igualdad cuando a la víctima se le estén generando ciertos beneficios por el hecho de que el otro esté interno y siga la actuación a favor de esta, vulnerando los derechos del detenido. O al revés, que se estuviera llevando a cabo el proceso en ausencia, en este caso, de la víctima y llevándose a cabo actos que solamente a este pudieran beneficiar. Pero si en el caso concreto para ambos se suspende, pues es evidente que eso obedece al principio de igualdad. ¿Sí? Pues yo no lo vería vulnerado de esa manera. Si parto, y así lo entiendo, de que la víctima está libre y el otro está detenido, bueno, ahí sí no habría esa igualdad, pero eso obedece precisamente a ese estado de emergencia.
Claro, claro. Israel Sánchez pregunta, doctor, ¿cuál en su perspectiva de los delitos trabajados o montados los tipos llamados les pusieron un 4? ¿Usted como juez de control o los jueces se dan cuenta de la falta de ética de los MPs? ¿Y qué opina del daño psicológico y moral de los que están privados de su libertad siendo inocentes? Pues no está muy... Bueno, no es motivo del tema, Así pero es. tendría que hablarse del caso en concreto. Yo no me atrevería a generalizar. Yo, honesta y sinceramente, conozco agentes del Ministerio Público muy profesionales, Claro, claro. muy trabajadores. No sé, aquí tendría que particularizarse el caso. Si, como dice, les pusieron 4, les montaron, yo creo que eso, los mismos abogados postulantes lo han observado, lo que sería una audiencia inicial, o lo han observado de lo que es el juicio, pues es fácilmente atacable, ¿no? Hace tiempo conocí a un agente del Ministerio Público que decía que cuando uno dice una mentira es fácilmente notable porque con el tiempo se olvida. Y el que dice la verdad la va a decir siempre, la va a decir igual. Claro. Entonces, los jueces sí alcanzamos a percibirlo, lo mismo los defensores privados, esa es su labor, ¿no? Son los que en su momento lo llegan a establecer. Que puede darse el caso, puede ser que sí, pero yo creo que ya son casos más específicos, ¿no? Yo aquí lo que creo es que cuando eso ocurre y a qué lo hace, pues sí tiene que tener una grave sanción, ¿no? Claro. Sí sería el caso muy específico. Raimundo González le pregunta, doctor, ¿qué criterio se debe de seguir para ponderar justamente el derecho a la salud y el derecho a la justicia, ya que ambos son derechos humanos? Sí, por eso decía que debe ser un análisis de ponderación. Por eso toqué precisamente esos dos puntos, ¿no? Vamos a hablar del derecho a la salud y vamos a hablar del derecho a justicia pronta, ¿no? ¿Cuál es el derecho más importante? Claro, todos sabemos, si son derechos humanos, todos tienen la misma jerarquía, ¿no? Así es. Y como tienen la misma jerarquía, es importante uno y es importante el otro. Sí, pero aquí tenemos pugna de derechos fundamentales. Y como tenemos pugna de derechos fundamentales, ¿cuál va a ser el que axiológicamente, que así se entienda, el que va a prevalecer? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué interesa más? ¿La salud de todos mis gobernados o de toda la población? ¿O interesa más que le apliquemos la justicia pronta? Comparto la misma idea. Estamos en un estado de emergencia de salud. Entonces, ahí es donde tenemos que decir en esa población, tenemos tantos muertos, tenemos tantos infectados, tantos probables, tantas, y en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, la ponderación ya lo hacen aquellos que decidieron establecer como autoridades de salud, que era más trascendente, concretamente el presidente electo, que dijera, me interesa la salud de los mexicanos. Vamos a salvaguardar esa salud sobre cualquier otro derecho. Sí, y eso es lo que venimos haciendo, ¿no? Estoy de acuerdo. Les pongo el ejemplo. Ponderar. Derecho de los niños y derecho de los adultos, ¿no? También están en la propia Constitución y son dos derechos. Resulta que el niño está declarando en juicio. Él dice, ya me cansé, ya no quiero declarar. Y dice el acusado, no, pero yo quiero que declare porque yo tengo derecho a que se declare. Pero ¿qué dicen los protocolos? Está por encima el derecho del menor. Así es. ¿Sí? Entonces los atendemos de manera axiológica. Es interesante. El tema es muy interesante, muy debatible. Yo sé que aquí van a surgir muchas preguntas, van a surgir muchas dudas y aparte va a haber muchos que estén de acuerdo y va a haber otros que estén en desacuerdo. Pero gracias a Dios por eso somos abogados y por eso se van formulando criterios y tomando estrategias. Yo espero que de aquí surja algo bueno y positivo para aquellos distritos judiciales que tenían centros penitenciarios pequeños, pueden establecer los mecanismos para que los defensores puedan hacer uso de lo que serían los medios tecnológicos y tener ese acercamiento con sus representantes. La última pregunta, doctor. Doctor Faustino, ¿usted cree que con el nuevo programa no se rompe con el sistema de inmediatez? Yo creo que nos referimos a la inmediación, porque el de inmediatez es un principio de carácter procesal. Y ese principio, yo creo que si recuerdan ustedes, era cuando una persona declaraba, y si declaraba después de meses, decíamos ya se rompió el principio de inmediatez.
y la que se recaba con prontitud, decíamos, esa sí se recabó con inmediatez de vida. Mire, yo creo que con relación al principio de inmediación al que me referí, que es el que requiere la presencia del juez dentro de la audiencia, mientras que se cumple el protocolo, el juez esté presente en la audiencia, ¿verdad? Y va a estar viendo las partes, por lo menos y derivado de la urgencia sanitaria. Y esta forma que se adaptó, yo creo que sí puede cumplirse con el principio de inmediación. Yo creo que sí puede cumplirse con el principio de inmediación. Que es un tema, va a ser un tema muy interesante, ¿eh? Y va a ser un tema muy interesante, ¿por qué? Porque tiene que ver con el de publicidad también. Y ustedes como defensores van a decir, bueno, no se cumplieron con los principios procesales, porque el juez no estuvo en la audiencia. ¿Y la audiencia se celebra dónde? En el juzgado, ¿sí? ¿Pero qué creen? Que por eso me referí, fui cauto a la hora de tocar los temas y dije, ¿el tribunal virtual o tribunal electrónico? Porque es una modalidad que ha surgido derivado de lo que ha pasado. Entonces yo puedo creer que sí se cumple con el principio de inmediación. La otra es, alcanzo a ver a través de la videograbación que vamos generando las reacciones que tienen los intervinientes, pues aquí, ahora sí que nuestros ingenieros de audio y de sonido tendrán que ser lo suficientemente sagaces para hacer los acercamientos correspondientes, ¿no? Como aquí al licenciado que yo he estado viendo todo el tiempo y he estado viendo sus acciones y reacciones, ¿no? Cuando eso se pierda, ¿qué va a pasar? Ya lo dijo él y lo dijo muy bien. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa en esas audiencias cuando no se escucha nada? ¿Qué va a pasar? Pues le pongan el acto y se checa, ¿no? Con el concedido retraso, ¿no? Es interesante, las preguntas son muy interesantes. Yo creo que han generado mucha inquietud y esperemos que así sea, ¿no? Yo creo que hay que darle continuación, doctor, porque sí hay preguntas y comentarios. Hay que darle la segunda parte, si usted está de acuerdo. Sí, claro. Y hay algunos comentarios, doctor, se los voy a hacer llegar. Por ejemplo, Neri Morales dice, estoy de acuerdo con el doctor Faustino. Es una situación que en el sistema penitenciario del Estado de México estamos limitados por la situación de los inhibidores de señal y aún más por la cantidad de personas privadas de la libertad que se tiene en el sistema del Estado, poco más de 31 ppls. Carlos Villaseñor comenta, considero que las medidas preventivas que se han tomado en los diversos poderes judiciales del país han sido adecuados. Sin embargo, debemos estar conscientes de que se trata de un caso fortuito que implica a los sistemas de prevención, seguridad judicial y de ejecución los que se deben coordinar. Es decir, si bien nos desesperamos por el rezago ocasionado con motivo de la pandemia, también debemos valorar la cuestión de la salud. Lo que hablábamos, doctor, ponderar. Ponderar, yo también estoy de acuerdo con usted, ahí es que hay que ponderar y debemos de tener un poco más de paciencia y yo estoy convencido que el Poder Judicial sí está trabajando, pero bueno, desgraciadamente, probablemente lento. No como quisiéramos. Yo le mando un abrazo afectuoso a Nelly, fue mi compañero en el doctorado. Le manda. Evidentemente, él también tiene mucha experiencia en torno precisamente a su actividad y a lo que hace. Mire, por ejemplo, otro comentario, Alcota Tapia comenta, el derecho a la vida es primordial sobre todas las cosas. Se están muriendo muchas personas por la falta de la sana distancia y nosotros como abogados estamos más expuestos a enfermar. Pues sí, los juzgados luego están bien llenos, doctor, y no hay sana distancia. Y les dice a los compañeros, porque yo postulo y todavía se enojan o nos enojamos. Es correcto, fíjense que yo cuando estaba en Tlalnepantla, me tocó llegar a atender algunas audiencias y se establecían los protocolos sanitarios una vez traspasando las rejas de lo que era el edificio. Pero afuera estaba lleno. Sí. Entonces, a veces nosotros como ciudadanos no entendemos que es otro tema, que ese es otro tema. Entonces, tenemos que cuidarnos todos, pero esa debe ser la conciencia individual, ¿no? Yo me cuido y te cuido. Yo me cuido y te cuido, pero mientras yo diga eso no existe, yo me quito el cubrebocas, si no me importa, ahí ya tenemos una problemática, ¿no? Pero bueno, pues es interesante. Le voy a hacer llegar los más comentarios, doctor, porque ahí tenemos algunos comentarios más, el tiempo es corto. ¿Algo más se quiera agregar, doctor? No, pues solamente, estimado amigo el señor René Castellán,
agradecerle en su carácter de editor y fundador de la revista Lex Informa la invitación que me hizo, desearle mucho éxito y sobre todo abrazarle con afecto porque es muy importante continuar divulgando el conocimiento, hacerlo llegar de esta forma gratuita, que la gente tenga pues todo esto que ustedes proporcionan desinteresadamente, ¿no? Claro, al final tienen un espacio de opinión, se pueden continuar capacitando y desde luego aprovechando la nueva modalidad, ¿no? Ahora sí que en casa, quizá tomar un refresquito, un cafecito, lo que sea, ¿no? Claro. Y nosotros aquí dialogando y platicando. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Yo también te agradezco muchísimo y yo sí te sugiero, a reserva de lo que opines, vamos por la segunda parte, porque sí hay muchas cosas que vamos a profundizarlo. Claro, me va a dar mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias al doctor Faustino Carrilla Ahumada. Muchísimas gracias. Pase muy buenas noches, doctor. Gracias, un fuerte abrazo a todos y muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.